Volvemos con este Nación Disenso Económico con Emilio Uzcategui y bueno, Héctor Rodríguez. Estábamos hablando del FMI en líneas generales, que se parece al chulquero del barrio, sin alusiones personales, pero ese prestamista de última instancia que termina siendo la boya de salvación del peor gobierno de la historia. ¿Por qué es ese símil? Ya los decíamos, por la condicionalidad, por la imposibilidad de generar capacidades para poder invertir en el desarrollo futuro, y más bien nos corta las alas, ¿no? Es que poníamos el ejemplo de que es como que si el chulquero que le presta al tendero le obligara a sacar al hijo de la escuela y evitara que lo lleve a las casas de salud, y obliga a que se deposite y que se invierta la plata en mecanismos de inversión del propio chulquero, con la ayuda ¿de quién? De la barra que le hace la prensa, la vieja chismosa de al frente. Emilio, no solamente es del FMI, ¿verdad? Estamos hablando de que el anuncio del gobierno fue préstamos de última instancia del FMI, del Chulquero Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo. Estábamos hablando de la arquitectura financiera y describimos ya cuál era el papel del FMI, pero del Banco Mundial. El Banco Mundial nace como una institución después de la Segunda Guerra Mundial, como ese prestamista para una banca de desarrollo, una banca internacional que te preste a bajo interés para proyectos que sean sustentables en el futuro. Esa inversión pública financiada con los aportes de todos los estados para que subamos la calidad de vida. Pero en la realidad, ¿qué ha pasado con el Banco Mundial? Mira, en realidad, la banca de desarrollo en general, porque hay muchos tipos de banca de desarrollo, ¿ya? Entonces, la banca de desarrollo en general se especializa, las distintas instituciones que se dedican a esto, en proyectos muy específicos, ¿no? Entonces tú tienes una banca de desarrollo, por ejemplo, que se especializa, que tiene líneas de crédito especiales para proyectos relacionados a combatir la violencia de género. Tienes banca de desarrollo que se especializa en generar proyectos de inversión en zonas rurales, en capacidades de siembra y agricultura. La banca de desarrollo es muy amplia en ese sentido, pero la gran diferencia es que, claro, la banca de desarrollo por lo general te presta para proyectos específicos o para objetivos específicos, ¿ya? En el caso del Banco Mundial, que es como lo que decíamos antes, el banco de bancos, las condiciones son distintas a las del Fondo Monetario. Sin embargo, hay que entender la esencia geopolítica del Banco Mundial. No sé si ustedes han escuchado esta frase, pero y de hecho se me acaba de ir la frase, pero pasa en vivo. Pasa en vivo. La idea es que dime quién controla tu dinero y te diré quién gobierna tu país. ¿Y a qué se refiere esto? El Banco Mundial, también como entidad de crédito, responde a un interés y a una visión geopolítica. Entonces, si tú tienes países que son fácilmente endeudables, tú también tienes países a los que es muy fácil entrar geopolíticamente. Entonces, ahí hay que ver, esa es más la lógica en la que opera el Banco Mundial, ¿no? Entonces, no vamos a este tema de los créditos condicionados del FMI, bla, bla, sino que lo primero que hay que tener en cuenta al hablar del Banco Mundial es que es una organización que obedece a un criterio mucho más geopolítico, ¿ya? Su principal interés no es necesariamente económico. Yo veo ahí una cierta distinción importante, ¿no? Es decir, el Banco Mundial, yo creo que el rato de los ratos, si tiene que priorizar entre la rentabilidad de sus inversiones, de la colocación de créditos, versus la importancia geopolítica que puede tener al tener amarrados en deuda a todos los países del sur global, no les importa perder, ¿ya? A ver, eso que se vuelve un discurso súper comprensible para el tecnócrata, volviendo a la explicación del barrio, implica que si yo soy el prestamista, en este caso el Banco Mundial, te voy a prestar a ti, tendero, únicamente para un proyecto específico. Pongamos el caso. Necesitamos para expandir nuestro negocio una estrategia digital, entonces necesitamos invertir en una buena capacidad de cómputo, bases de datos,
y un fondo también de capital de trabajo, ¿no es cierto? Para poder aguantar contratar al community manager. y contratar la bodega, ¿verdad? Para poder distribuir de pronto un camioncito. Entonces, ese es el proyecto específico que tiene nuestro amigo tendero, nuestro compañero que está en el barrio. Entonces, necesita plata para eso específicamente. Pero eso no le conviene al Banco Mundial porque es dueño de la cadena de supermercados, o la cadena de supermercados es dueña del banco. Entonces, no le conviene que haya competencia, no le conviene que surja. Entonces, te dice, sí, bacán, te presto, pero no para eso. Te presto para este otro proyecto. De pronto, sácate un celular. De pronto, cómprate una tablet. No necesitas de la bodega, no necesitamos que trabajes en cadenas de comercio justo. Confórmate con lo que ya tienes. Te doy un poquito de plata para que le compres a mi cadena de supermercados y revendas eso. ¿Cuál es hoy ese ufanarse por tener un crédito del Banco Mundial que no nos sirve para invertir en temas estructurales como país, como refinación de petróleo, que es importantísimo para el país, o para continuar con la transformación de la matriz productiva en términos de desarrollo cognitivo, de ciencia, de tecnología, de innovación? Y eso es efectivamente porque ese tipo de medidas no le convienen al Banco Mundial. Entonces, ahí vamos a ver claramente la lógica política. En lo que pongamos un ejemplo, tema de refinación, por ejemplo. El Banco Mundial, sabiendo que todos los países como Ecuador, que somos ricos en recursos naturales, pero que no tenemos la tecnología para refinar y aprovechar nosotros mismos estos productos, entonces, ¿qué nos dice el Banco Mundial? Oye, pero yo ¿para qué te prestaría para que hagas una refinería? Sí, más bien, a mí me conviene que me vendas barato el petróleo, yo refino en el norte y te vendo a ti más caro. Entonces, ¿cómo te voy a prestar para que hagas una refinería? Estoy hablando en contra de mis propios intereses. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, por ponerles un ejemplo suelto, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando les hablo de que el Banco Mundial maneja una lógica geopolítica y como tal es una herramienta de dominación. ¿Una herramienta de dominación para qué? Para mantener en los países del sur global, en los países pobres, la producción de recursos primarios que pueden ser comprados y aprovechados desde el norte global a precios más baratos. Entonces, nuevamente caemos en la lógica de el padre de familia, el tendero, que llega emocionado a la casa, me prestó el chulquero 2 del Banco Mundial, me prestó $100, en esta relación necesitaba 600, me prestó $100 y vengo feliz porque me da en una tarjeta de mi supermercado favorito, el Maxi, una tarjeta de consumo. Entonces me prestó con un consumo atado para que revenda a un precio superior. O me prestó a mi productor de pollos prohibiéndome que me ponga un restaurante de pollos. Entonces, sí se dan cuenta de esa lógica. Entonces, sí, chévere. Te presto para que aumentes tu producción de pollos, pero solo yo puedo tener restaurantes de pollos. ¿Ya? Ya. Por ahí va por ahí va la lógica del Banco Mundial. Entonces, no estamos hablando de políticas contracíclicas. Ahora, yo te decía, bueno, la tercera pata de esta arquitectura financiera internacional es la Organización Mundial de Comercio. Nosotros nos adherimos ya pasado la década de los 2000, iniciamos una adhesión tardía, aceptando las condiciones no de fundadores. Una cosa es cuando te adhieres tempranamente, no vas a comprar algo, te unes a un club. El fundador tiene unos beneficios, pero ya cuando te sumas a la organización, ya te adhieres a las condiciones precreadas. Entonces nosotros nos adherimos a esa organización, a este Club de Comercio Internacional, con una condición: bajar los aranceles y no tener competencia desleal. Pero resulta que este Club de Comercio Internacional llamado OMC tiene unas reglas un poquito perniciosas, digámoslo así, respecto de la producción y la generación de capacidades propias. Ahí se cierra el círculo. ¿Cómo funciona la OMC? A ver, la Organización Mundial de Comercio es esencialmente el espacio donde se decide la normativa internacional sobre comercio. ¿Cuál era la idea con la que se creó? Generar un acuerdo internacional entre todos los países miembros
para facilitar el comercio entre estos países en condiciones medianamente justas. Hasta ahí suena fenomenal. Hasta ahí. Sí, no me vendas con trabajo infantil, tampoco me pongas dumping, que le llaman, ¿no? Sí, exacto. Como no me vengas con estrategias comerciales que me pueden destruir como país. Entendámonos en igualdad, aprovechemos como las potencialidades de cada país y ahí salimos. Eso en teoría. ¿Qué pasa en la práctica? La Organización Mundial de Comercio se ha convertido en el espacio que resguarda los intereses comerciales de los países del norte global. ¿Y a qué me refiero con el norte global? Pero perdonen que en esta conversación acudido mucho al norte y al sur global, pero me parecen términos súper necesarios. El norte global se refiere a todos los países que normalmente se les llama desarrollados o de primer mundo, que para mí son términos que ya no se deberían emplear, por eso les digo... Los más ricos. Países del norte, sí, los países más ricos. De ahí tú, Francia, Estados Unidos, Canadá... En fin. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, excepto China y Rusia. El club de los aliados, efectivamente. Mientras, el sur global se refiere a todos los países que coincidencialmente, yo no sé si es razón o coincidencia, tienen una historia poscolonial y que como tal no han logrado consolidarse democrática ni económicamente. Y ahí entramos nosotros, lamentablemente. Ahí entra casi toda América Latina. Las democracias emergentes y esos países en vías de desarrollo. Todos esos nombres bonitos que las teorías de desarrollo le ponen a los países pobres. A los países pobres, que somos la gran mayoría. O siendo ricos que distribuyen mal su riqueza. Sí, exactamente, porque también el término de pobreza es pobre. Pero bueno, ya nos estamos yendo por las... Y la otra semana hablamos de pobreza, sí, igualdad, distribución y demás. Pero bueno, estamos hablando de la OMC. Ajá, entonces la OMC, en realidad, ya la forma en la que el resultado de su funcionamiento ha sido garantizar que los países del sur global se mantengan como proveedores de materias primas a los países del norte global. Los países del norte global, con tecnología, procesan estas mercancías primarias y las venden de nuevo al sur global a precios mucho más altos. Entonces, siempre la OMC garantiza este tipo de maniobras, ¿no? Entonces, por ejemplo, es gracioso porque te ponen, no sé, ahorita algo que me acuerdo, están de moda los productos orgánicos a nivel mundial. Entonces, claro, la OMC saca normativa en torno a eso. Y, claro, para el sur global, los productos orgánicos no cumplen las regulaciones sanitarias de la Organización Mundial de Comercio, pero por una serie de factores estructurales. Es decir, si tú estás hablando de un producto orgánico, en esencia estás hablando de un producto sin pesticidas, sin fertilizantes, que es un producto que por su evolución natural es como es, se degrada en los tiempos que se degrada y en fin. Pero la OMC privilegia, en cambio, por ejemplo, hablando un poco del tema agrícola, va a privilegiar siempre la uniformidad del producto y esa uniformidad se consigue vía transgénicos, se consigue metiéndole un montón de químicos a los productos agrícolas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cuando llegas al mercado internacional de los productos orgánicos, la mayoría de productos orgánicos, primero, no son orgánicos y segundo, vienen de sitios donde no se dan. ¿Ya? Y aquí te cuento una infidencia chistosa, para que vean el tipo de distorsiones que ha generado la regulación de la Organización Mundial de Comercio. ¿Tú sabes cuál es el principal exportador de vainilla del mundo? Debería ser un país tropical. Es Francia. ¿Ustedes piensan que la vainilla crece en Francia? No hay forma de que crezca una sola vainilla en Francia. Lo que hace Francia es comprarle vainilla en verde a Madagascar, a México, secarla y exportar. Entonces, el mayor exportador del mundo de un producto no produce ese producto. Estos son el tipo de distorsiones que se generan gracias a la normativa de la OMC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Madagascar, lo poco que se da es vainilla, entonces la gente se mata por esa vainilla, son súper pobres, pero la ventaja es que Francia, por eso mismo, les puede comprar esa vainilla baratísima. O la reexportación de flores. Si hablamos del caso específico de rosas, el mayor reexportador de rosas es Holanda. Y es el mayor productor de semillas de rosas, de las cuales los obtentores se benefician, es decir, la propiedad intelectual de las semillas, porque las semillas están patentadas, que siembran los agricultores ecuatorianos, peruanos, mexicanos, colombianos, tienen que pagarle una regalía por cada uno de los tallos que ya crecieron.
Es decir, más allá de la propiedad intelectual, está una forma cíclica de mantener a la gente atada a las normativas de la OMC. Pura y dura dependencia tecnológica, ¿no? Y ahí viene otra cosa, ahorita que mencionas del tema de propiedad intelectual. Ahí viene el otro brazo de la OMC, que es la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Y cuál es la lógica? Para que vean que todo este sistema está construido para que los ganadores siempre ganen y para los que estamos jodidos siempre estemos jodidos. Siempre la tecnología, el valor agregado que se le mete a un producto es lo que más se protege, más que el producto en sí mismo. ¿Y en dónde se genera tecnología? En los países del norte global. La forma en la que está concebido el sistema mundial de propiedad intelectual, lo que se privilegia es justamente a los creadores de conocimiento, es decir, a los países que tienen las capacidades tecnológicas para transformar los productos que nosotros como países del sur global exportamos. Entonces, toda la normativa de propiedad intelectual está destinada a mantener a los de arriba arriba y a los de abajo abajo. Y este es un pequeño ejemplo para que entiendan la lógica bajo la cual funciona la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ya con esta triada, entonces nos tienen abrochados por el lado del crédito, nos tienen abrochados por el lado de la normativa de comercio mundial. Entonces, ahí ya te explicas por qué después de 100 años de teorías del desarrollo en América Latina y por qué después de tantos recursos que han venido de Alemania, de la GIZ, de las agencias francesas de cooperación, del BID, del Banco, por qué después de tantos esfuerzos los países del sur global no llegan a desarrollarse. Y es porque todo el sistema está desarrollado para que no lo logremos nunca. No es porque somos corruptos. No es porque somos ni corruptos ni tontos. Ya, bueno, pero es que la perolata siempre dice es que lo que pasa es que como son subdesarrollados, claro, son corruptos, entonces como se roban la plata, entonces no desarrollan y toda la ayuda para el desarrollo termina siendo una tomadura de pelo. Porque si es que nos ponemos a pensar en este club que termina siendo este club de países que se venden entre ellos, de la OMC, termina siendo el eslabón que faltaba para mantenerte atado. Entonces, si el chulquero monetario internacional te presta plata, pero te dice, ojo, no puedes meterle a tu hijo en la escuela, jamás vas a poder venderle producto con valor agregado mayor y cambiar tu historia. No vas a poder desarrollar tus capacidades locales. Ese es el tema. O sea, nosotros podemos tener todos los recursos del mundo, todos los recursos naturales del mundo, pero si no tenemos el conocimiento, el potencial humano para aprovechar esos recursos, simplemente vamos a llegar al mismo esquema en el que hemos tenido siempre, lo que se llama el resource curse o la maldición de los recursos, que son, claro, países que son altos en recursos naturales, pero escasos en institucionalidad y en inversión en talento humano. El gran beneficio de esos recursos se va afuera. Es lo que pasaba aquí con los contratos petroleros, es lo que pasa en Bolivia con la minería. Pasa ahora con los contratos petroleros. ¿Qué sigue pasando? El modelo peruano. El modelo peruano que se vendió como la panacea, dicen grandes flujos de inversión extranjera directa, ¿para qué? Para extraer la riqueza en forma de minerales sin dejar prácticamente nada en el país. Entonces tienes cifras de crecimiento súper interesantes, ¿no? El PIB per cápita ha crecido, pero no es solo que crezca, es cómo se distribuye, y eso es lo que le da sostenibilidad en el tiempo a un proyecto económico. ¿Ya? Ahora, el modelo económico que propone el peor gobierno de la historia, Richard Martínez, Mauricio Pozo, talibanes de la economía procíclica, nos condena a tener una historia repetida durante los últimos años de vida republicana. Y miren, sobre eso, yo creo que es súper importante ver las recomendaciones específicas que ha hecho el FMI para el último desembolso de crédito que nos van a dar. Cristalina. Y sobre qué es lo que va a pasar. Lo que dice el mismo FMI que va a pasar. Y les voy a ir leyendo, ¿no? Primero, el FMI recomienda un aumento de 3 puntos al IVA. Es decir, pasar de 12 al 15%. Eliminar la devolución de IVA para personas de tercera edad. Gravar con IVA a los estudios universitarios. Cobrar impuesto a la renta a las personas que ganen menos de $14,000 al año. Para aclararles esto, actualmente la base imponible, el inicio del pago del impuesto a la renta,
es desde $14,000, ahora se va, lo que propone el FMI es que se baje. ¿Ya? Entonces, para entrar, para darte un ejemplo, ahorita deberíamos ganar ¿cuánto? Unos $1,500 al mes para entrar al pago del impuesto a la renta. El FMI dice, no, cóbrale el impuesto a la renta desde más abajo. ¿Ya? O sea, si ganas $400 también vas a pagar impuesto a la renta. Claro, y lo único que dicen es que se amplíe la base. Pero bueno, la otra cosa que se dice es que se incluya en el cálculo de impuestos a la renta el 13º y 14º sueldo. Y también propone que se establezcan mecanismos de impuestos a la gasolina y a las telecomunicaciones. Entonces, en resumen, el FMI, para que el Estado tenga plata, nos propone que despidamos médicos, profes y policías, que aumentemos impuestos al consumo, porque el IVA es un impuesto que pagamos todos por igual, desde el dueño del banco, más banco del país, el banco. Del banco hasta el indigente de la esquina. En confianza. Es un impuesto que todos pagamos, ¿ya? Entonces, imagínense, es ese tipo de impuestos a la gente. Además, pide que los viejitos paguen más impuestos. Los viejitos, man, esto ya... ¡Cristalina! Que los estudiantes universitarios paguen más impuestos, ¿ya? Que nos cobren impuestos en nuestros décimos, que nos suban la gasolina y que nos suban el internet. O sea, te juro que yo leo esta cosa y me parece que fue escrita por el señor Burns. Porque además... Por Lazo. O sea, bueno, los delegados de él están ahí. Pero, bueno, más allá de eso, hay que podemos comenzar a lucubrar sobre los resultados que vamos a tener con esto, ¿no? Entonces, básicamente es que el costo de la crisis lo asuman las clases medias y los sectores populares. Pero ¿qué es lo que pasa aquí a nivel de país? Si yo soy una persona que gana $800 al mes, me comienzan a cobrar impuesto a la renta. Si a mi papá que es jubilado le quitan la devolución del IVA. Si me clavan un impuesto para tener internet para que mi hijo estudie. Si soy taxista y me suben la gasolina. Todas esas cosas hacen que yo tenga menos dinero disponible. ¿Y qué pasa si tengo menos dinero disponible? Gasto menos. ¿Y qué pasa si gasto menos? La panadería de mi vecino vende menos. ¿Y qué pasa si la panadería de mi vecino vende menos? Contrata menos gente. ¿Y qué pasa si la panadería de mi vecino contrata menos gente? Hay más pobreza, hay más desempleo. ¿Y qué pasa si hay más pobreza y más desempleo? Se recaudan menos impuestos. ¿Y qué pasa si se recaudan menos impuestos? Se demora más el pago al fondo. O sea, eso es justamente lo que se llama el círculo vicioso de la austeridad, ¿no? Con esta idea de que recortando gasto público vas a generar de alguna forma espontánea crecimiento, porque hay esta noción equivocada de que el sector público y el sector privado son enemigos, ¿ya? El Estado obeso. Para los fundamentalistas del neoliberalismo, para Richard Martínez, para Pozo, el gran problema del país es que existe el Estado porque el Estado es enemigo del sector privado. Por Dios, o sea, yo no sé en qué universidad estudiaron, no, la verdad no entiendo, ¿no? Entonces, y sobre todo en países como América Latina, donde tú tienes históricamente un sector privado gobernado por élites rentistas, élites que no generan innovación, oligopólicas, un mercado que tiene escaso acceso a crédito. Es decir, lo que nos están diciendo es, vean, váyanse a cosechar plátanos y dejen de joder. Eso es lo que nos están diciendo. Claro, porque para cosechar plátanos y dejar de joder, no necesitamos muchos ingenieros. ¿Para qué hacer yacha y para qué invertir en universidades? ¿Para qué mandar a la gente a estudiar fuera? Sí, perfectamente podemos seguir cargando los plátanos y exportarlos a la Unión Europea a cambio de... Y podemos competir por precio, bajando el salario mínimo a la mitad. Esto que estamos hablando... Nebot, ¿recuerdas Nebot diciendo, cuestionándole a su nuevo mejor amigo por pedir precisamente que se bajen los salarios? Bueno, hemos abordado la arquitectura financiera internacional, el chulco monetario internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio como esa triada o ese trípode que sostienen una estructura de dominación en el mundo, en desarrollo, entre comillas, y eso lo había señalado un querido profesor, Jajo Chan, como decir, las recomendaciones que les entregan a los otros son cínicas desde el punto de vista de que patean la escalera para que nadie se suba a la nube del desarrollo. Entonces, simplemente para concluir este segmento, decirte qué estamos festejando.
porque el anuncio en cadena nacional sonó a un Dinero regocijo. El primer día de la reactivación post-COVID. Bueno, lo que estamos festejando, no nosotros, pero lo que sí ciertamente se está festejando, es que en toda crisis hay ganadores y perdedores. Los perdedores somos esencialmente la gran mayoría de ciudadanos. Tú que no puedes pagar tu tarjeta de crédito y te va a tocar vender el carro. Tú que ya no puedes tener un celular muy caro, tú que no vas a alcanzar a pagar tu casa o que el departamento que tenías lo vas a tener que vender porque no alcanzas a pagar el crédito. Pero ¿sabes quiénes están festejando? Los que van a comprarte tu departamento a precio de gallina regalada. Los que te van a comprar tu carro usado a la mitad del precio en el que le compraste. Ellos están festejando. Entonces, sí hay motivos para festejar, solo que no para nosotros. Sí, efectivamente. Quien festeja son los titulares de las hipotecas, los dueños de las garantías. Los bancos que te van a cobrar por refinanciar tu deuda. Que te seguían llamando mientras perdías tu trabajo y estabas enfermo de COVID. Sí, entonces, ves que sí hay motivos para festejar, solo que no para nosotros. Bueno, hay que recordar que Mauricio Pozo es parte del directorio, o fue parte del directorio activamente de Produbanco durante mucho tiempo. Sí, ellos sí tendrán razones para festejar, yo no más preocupado que festejando, pero miren, es lo que nos toca enfrentar y para enfrentarlo hay que entenderlo, hay que entender qué es lo que está pasando para contrarrestar. Si es lo que hay, porque no nos tenemos que rebelar. Tenemos que oponernos activamente desde un debate informado, respetuoso y absolutamente claro sobre cuál es el disenso con este mecanismo de explotación financiero del hombre por el hombre, del rico hacia el pobre. Volvemos dentro de un momento para analizar algo que realmente se vuelve de actualidad y muy necesario de topar: los fondos de pensiones de los policías. Volvemos.